te dejarán de alabar, pero mi corazón, mi vida, mi alma, jamás te dejarán de alabar. Ya siento que las fuerzas me abandonan, que mi garganta no es lo mismo al cantar, pero mi corazón, mi vida, mi alma, jamás te dejarán de alabar, pero mi corazón, mi vida, mi alma, jamás te dejarán de alabar. Y si no es en el canto que te sirva, entonces tú verás lo que hay que hacer. Y si no es en el canto que te sirva, entonces tú verás lo que hay que hacer. Solo yo te suplico que me uses y me permitas ver un nuevo amanecer. Solo yo te suplico que me uses y me permitas ver un nuevo amanecer. Señor, tú conoces mi sentir. Necesito nuevas fuerzas que vienen de ti, Padre. Ayúdame, Jesús. Ya siento que las fuerzas me abandonan, que mi garganta no es lo mismo al cantar, pero mi corazón, mi vida, mi alma, jamás te dejarán de alabar, pero mi corazón, mi vida, mi alma, jamás te dejarán de alabar. Ya siento que las fuerzas me abandonan, mi garganta no es lo mismo al cantar, pero mi corazón, mi vida, mi alma, jamás te dejarán de alabar, pero mi corazón, mi vida, mi alma, jamás te dejarán de alabar. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La Iglesia Cristiana Evangélica Filadelfia presenta su programa. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Un maravilloso encuentro con alabanzas, testimonios, saludos y mucho más, junto con el mensaje que cambia las vidas, la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Jesús, el camino, la verdad y la vida. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan en el día de hoy. Sin duda Dios nos ha permitido un día más, un momento más y aún un año más que nos ha regalado de vida. ¿Cómo no agradecerle al Padre Santo? ¿Cómo no agradecerle al Dios vivo y real que nos ha permitido llegar con un día más con este su programa de la tarde, Jesús, el camino, la verdad y la vida? Y el día de hoy vamos a dar inicio a este programa
con la lectura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y abrimos la palabra de nuestro Señor en Salmos, el capítulo 86. Si tiene su Biblia a mano, puede utilizarla. Si no, preste atención, escúchela con atención. Salmos, el capítulo 86. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con la santa bendición de su Santo Espíritu. Nos dice así: oración pidiendo la continuidad, misericordia de Dios. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Dios, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y esté atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiraron de violentos, y me han buscado mi vida, y me han puesto delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Gracias, eterno Dios y maravilloso Rey de toda la gloria. Cómo no adorarte, cómo no glorificar tu santo nombre, eterno Dios. Te agradecemos por permitirnos estar aquí un día más, un momento más delante de tu presencia, soberano Rey. Cómo no agradecerte, Padre, si nos has permitido, amado Rey, aun que no escaseen los alimentos, Padre, que aún nuestras familias estén bien, soberano Dios. He aquí delante de tu presencia, amado Dios, te presento, amado Rey de toda la gloria, aquellas personas que están escuchando este programa, Padre, aquellas personas que la escucharán en un postrer momento, eterno Dios. Sé tú llegando con tu palabra, eterno Padre. Sé tú, soberano Dios, redarguyendo los corazones, eterno Rey. Cómo no agradecerte, amado Dios. Permítenos meditar en tu palabra. Permítenos, amado Padre, aún escuchar tus alabanzas y que lleguen a nuestros corazones, eterno Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, de mi vida, de tu lado.
hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Bienvenidos a su programa Jesús, el camino, la verdad y la vida. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Gloria a Jesús. Y sin antes comenzar con el tema del día de hoy, la oración que conquista, quisiéramos enviar un saludo muy especial allá en Quito, también en Cayambe, un saludo muy especial, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea allá en Licán, en San Luis de Pambil y sus alrededores, en Las Naves, Cumandá, La Chongona, Quinsaloma, Moraspungo, Pangua, Quevedo, La Maná, la alegría del Congo allá en Buena Fe, mis hermanos que siempre nos están ahí sintonizando. Que el Señor sea bendiciendo su casa, sus hogares, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Y recordándoles que nos pueden sintonizar también por el canal de YouTube Cosefil o a través de Radio Estéreo Matiaví 96.3. También puedes buscarnos a través de nuestro canal de difusión en WhatsApp con el nombre Cosefil. Gloria a Dios. Y bien, siempre nosotros cuando decimos que vamos a orar, decimos que vamos a hablar con Dios. Y cuánta realidad es aquello. Porque saber que Dios, un Dios vivo y real, un Dios que tal vez el mundo dice que ha muerto, pero en realidad todas las cosas hechas dan a conocer que hay un Dios
que creó los cielos, la tierra y el mar. Y en el momento que nosotros empezamos a orar, empezamos a hablar con Dios, nos damos cuenta que Dios ha puesto al ser humano en un lugar específico. Dios ha puesto a las personas en un punto específico, en ciudades, en pueblos. Muchas veces aún trasciende de tal manera que Dios pone a personas aún para la cultura, para el ambiente. Recordemos la vida de Daniel, que fue llevado a tierra de los babilonios y allí se engrandeció, porque él propuso guardar su corazón. Él propuso guardar su corazón y ahí Dios empezó a tratar a través de Daniel, porque Daniel oraba. Hay oraciones que cuando uno las hace, muchas veces uno no cree que llegan a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando uno quiere acercarse a Dios, que se acerque y que lo haga creyendo que lo haya, creyendo que Él está escuchando. Porque cuando nosotros le pedimos algo a Dios en el nombre de Jesús y es su voluntad, Dios lo hace. Recordemos la vida de José. José, que fue llevado a tierras de Egipto y allí fue engrandecido porque él cuidó sus dones en santidad. La santidad es algo muy importante, porque ¿de qué nos serviría muchas veces la oración si muchas veces nuestros propios actos niegan a Dios? Estaríamos alabando o tal vez proclamando a Dios en vano. Recordemos la vida de Abraham, cómo fue llevado a Canaán y luego fue entregado por heredad una nación, por la obediencia en la cual lo llevó, lo movió. Él no sabía dónde iba, pero Dios lo guió. La oración puede abrir muchas puertas. La oración puede transformar vidas. La oración puede abrir nuestros ojos espirituales y ahí tener la guianza de parte de Dios para que no solamente nuestros planes se cumplan, sino que también el propósito eterno que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Es verdad que nosotros hemos visto que muchas personas en diferentes países han tenido testimonios grandes. Y si nos ponemos a analizar la vida de todas aquellas personas, podemos ver que su testimonio decía que ellos oraban, que ellos buscaban a Dios, que ellos hacían algo diferente que el resto no hacía. Muchos se encerraban en sus cuartos, muchos entraban a la montaña y clamaban al Dios vivo. Y no paraban hasta tener una respuesta concreta de Dios, hasta no tener un encuentro con Dios. Y eso es lo que está faltando muchas veces en las iglesias. Eso es muchas veces lo que está pasando con el creyente, con el que dice ser cristiano. Porque muchas veces dejamos la oración, y la oración es ese nutriente vital para el ser humano, para conectarse con Dios, para buscar la presencia de aquel que lo puede todo. Sin duda Dios es grande y maravilloso, que Él nos permite que nosotros vivamos, es verdad, pero también nos ha regalado armas poderosas. Porque recordemos que nuestra lucha, nuestros problemas, aún las actitudes de las demás personas que muchas veces dañan nuestros corazones, no solamente viene tal vez de la persona. Recordemos que la lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, contra huestes, es contra aquellos gobernadores en las regiones celestes. La guerra es espiritual, porque muchas veces cuando uno deja de orar, cuando uno muchas veces deja la oración, la carne empieza a despertar, los deseos de la carne empiezan a florecer, y ahí es cuando el enemigo aprovecha, porque ve brechas abiertas en nuestras vidas, tal vez en nuestro sentimiento, tal vez en nuestra forma de pensar, tal vez en lo que escuchamos, en lo que hablamos, en lo que vemos. Y ahí es cuando el enemigo quiere tornar lo que Dios ha hecho perfecto a imagen y semejanza, quiere tornar para mal.
y haciendo que aún nuestros miembros, nuestro cuerpo, sea presentado al mal como instrumento de deshonra para Dios. Pero Dios quiere cambiar eso. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cambió aquello. Dio esa potestad para que la iglesia tenga la autoridad para reprender al enemigo bajo el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz dice que cuando Él expiró, que cuando Él entregó el Espíritu, el velo se rompió a la mitad. Teniendo las personas ese sentir o ese llegar, ya no tal vez a través de sacrificios, presentando carneros, presentando palomas, presentando ganado, ahora presentando sacrificios vivos de oración, de clamor, de ruego, de ayuno, de agradecimiento, de acciones de gracia, de alabanza, para así poder llegar al trono de su gracia, para así poder llegar al trono en el cual tenemos un Dios que se compadece de cada uno de nosotros como aquel abogado fiel, aquel abogado justo. Pero si nos damos cuenta, hay oraciones que conquistan cosas, que conquistan ciudades, que conquistan aquellas cosas que humanamente en los ojos carnales uno dice no se va a poder. Pero hay oraciones que en el momento en que se honran a Dios de generación en generación al nombre del Señor, Dios empieza a hacer cosas tremendas. Leemos la palabra de nuestro Señor en Deuteronomios, el capítulo 9, el versículo 1. Y dice esta escritura así: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a poseer a naciones más numerosas y poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Continúa diciendo: un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás, y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. El versículo 27 nos dice: acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Nos damos cuenta que a través de la oración Dios entrega naciones, Dios entrega ciudades. Al pueblo de Israel le decía: tú pasarás el Jordán y poseerás y vencerás a naciones más numerosas que a ti. Y ahí es cuando nos damos cuenta que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Tiene planes perfectos para familias, porque las iglesias están conformadas por familias. Y Dios nos enseña que las familias son importantes, porque a través de las familias, tal vez muchas son numerosas, otras son pocas, pero a través de la familia Dios empieza a conquistar barrios, empieza a conquistar casas, empieza a conquistar aquellos pueblos, aquellas ciudades. Y ahí es cuando nos damos cuenta que verdaderamente hay que luchar, hay que batallar, hay que pararse en la brecha, como muchas veces Dios lo viene diciendo: pararse en la brecha para ser vallado alrededor, no solamente de nosotros, de nuestra parentela, sino también del vecino, sino también de aquel amigo que tal vez no le gusta la palabra de Dios, pero cuando uno pone alabanzas,
como que la tararea, como que su espíritu, su alma reconoce que hay un Dios vivo y real, un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y ahí es cuando poco a poco, a través de la oración, Dios va dando la guianza. Dios va dando la guianza de tal manera que la mentalidad de las personas que rodean aquellas casas, que rodean aquellas personas, empieza a ser transformada. Porque cuando Dios ve una persona que está en clamor, cuando Dios ve el clamor de una persona, empezamos a mover el corazón de Dios. Recordemos cómo Daniel movió el corazón de Dios en oración. Él clamaba, él decía: Señor, te hemos fallado. Señor, tu pueblo reconoce que has sido pecador. Nos dice en Daniel el capítulo 9, el versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. El versículo 5 nos dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Cuando nosotros empezamos a reconocer, cuando nosotros empezamos a decirle: Señor, nos faltan las fuerzas. Señor, mira, hay muerte en este lugar. Señor, mira cómo hay matanzas en esta parte de la ciudad. Mira, Señor, cómo la droga se está moviendo y los jóvenes están siendo atrapados. Cuando Dios ve personas que se paran en la brecha, Dios empieza a abrir camino. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel: oye, Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a poseer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas. Y ahí es cuando nos damos cuenta que sí, muchas veces en el mundo natural vemos a personas, vemos a cómo muchas veces personas que están influenciadas por el enemigo, empiezan a llevarse lo más preciado, el alma, las actitudes de los jóvenes, de los niños. Muchas veces el enemigo ve la facilidad en los jóvenes y empieza el sicariato y empiezan aquellas formas de envanecer a la juventud, atraparlas, a encadenarlas. Pero la pregunta es: ¿estamos orando por nuestros barrios? ¿Estamos diciéndole: Señor, toma el control de esta situación? Señor, mira qué es lo que está pasando, ayúdanos, socórrenos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que muchas veces la iglesia está dormida, porque ha dejado la oración, porque ha dejado esa oración que conquista pueblos, que conquista ciudades, que conquista barrios, que conquista naciones, que conquista países. Y ahí es cuando Dios hace un paro. Ahí es cuando Dios nos dice: vuélvete. Ahí es cuando Dios habla y dice: mira en qué has caído y regresa, vuelve al primer amor. Y ahí es cuando Dios nos enseña a que debemos confiar en su presencia, pero también debemos actuar en Él. Dios ha sido grande y maravilloso, que de una u otra forma Dios empieza a tratar con los que le buscan, con los que buscan su nombre, dice su palabra, los que le buscan de verdad. El poder de la oración es tal,
que a través de la oración se han conquistado batallas, se han conquistado reinos, han caído murallas. Y no solamente hablamos en lo físico, sino también en aquellas murallas, en aquellas fortalezas de las personas. Como Dios, a través de la oración, ha quebrantado a personas que han sido duras de corazón. Como a través de la oración Dios ha cuidado a personas y aún ha movido la tierra alrededor de aquella persona, de aquella planta, para que se vuelva al Señor. Porque la oración trastorna los ambientes, trastorna las dimensiones. Y ahí es cuando nos damos cuenta que orar sirve, que la oración tiene poder. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. Que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Bienvenidos a su programa de la tarde, Jesús, el camino, la verdad y la vida. No es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Gloria a Jesús. El poder de la oración está ahí presente. El poder de la oración es tan real que Dios lo ha dado para sus hijos, que Dios lo ha dado ahí para que tanto sus hijos puedan estar ahí en esa delicia. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón constricto y humillado, como dice su palabra, Él no lo desprecia. Recordemos la historia en cuando aquella mujer iba donde el juez para pedirle que haga justicia. Hazme justicia, hazme justicia. Y el juez le dice, voy a hacerle justicia, no sea que
venga repetidamente esta mujer y me canse. Así muchas veces debemos insistir a Dios. Señor, mira, está pasando esto. No que Él no lo sepa. No que Él tal vez se haga de la vista gorda, sino que Él está esperando que nosotros tengamos esa búsqueda. Así como el pueblo de Israel buscaba el alimento en la mañana, cuando caía el maná. Y ahí es cuando nos damos cuenta que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Dice la palabra del Señor en Deuteronomios, el capítulo 9, el versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios lo haya hecho delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, debemos entender que las cosas que pasan para bien no es porque nosotros hayamos hecho justicia delante de Dios. No es porque nosotros mucho oramos, es porque la misericordia de Dios ha llegado a nuestras vidas. Y la oración complementa aquellas cosas que Dios trae. Porque la bendición de Dios no añade aflicción. Pero debemos participar en lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Debemos poner en práctica algo importante, que lo que Dios nos da, debemos pedirle al Señor: Señor, capacítame, Señor, enséñame, Señor, dirígeme, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Cómo quieres que lo haga? Señor, enséñame a hacerlo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que muchas veces cuando nosotros confiamos mucho en nosotros mismos, en nuestro corazón, como dice su palabra, engañoso y perverso es el corazón. Mas los que confían en Jehová no serán avergonzados, dice su palabra. Hay veces que estamos pasando momentos difíciles de prueba. Estamos pasando momentos en el cual decimos: no, ya Dios me ha dejado. Ya Dios me ha desamparado. Dios se ha ido de mi vida. No tengo dinero, no tengo cómo mantener a mi familia. No, estoy en la ruina. No, estoy enfermo. Dios, te he servido, pero mira, estoy postrado. Señor, he sido bueno, he ayudado a mi prójimo, pero estoy enfermo. Ahí es cuando nosotros debemos confiar en Dios. A pesar de la circunstancia, a pesar de lo que esté pasando alrededor, a pesar de que esté pasando en nuestra mente, Dios nos dice: transforma el espíritu de tu mente, de nuestra mente, para conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso entendía Job. Eso lo entendía Job de tal manera que cuando el enemigo tocó su carne, cuando el enemigo tocó sus bienes, cuando el enemigo tocó sus emociones, sus sentimientos, aún Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Y adoró Job. Y ahí es cuando nos damos cuenta la fuerza o la confianza que Job tenía hacia Dios. Ahí es cuando nos damos cuenta que de tal manera, asimismo, como cuando Jesús hacía algo y a través de sus obras glorificaba a Dios, asimismo quiere Dios que en este tiempo nosotros lo hagamos. Con la convicción de que lo que pasa, lo bueno y lo malo, es porque Dios lo permite. Con la confianza de que en el momento de prueba, el Cristo de la gloria va a estar en aquella barca. Y no se hundirá aquella barca. Y no caerá esa barca. Porque ¿saben por qué? Porque ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en esos momentos de prueba, de dificultad, Dios está viendo a dónde corremos, a dónde corren nuestros pies. Es una historia
que hay que recalcar tanto cuando Jesús iba en la barca. Él iba dormido. Pero sus discípulos empezaron a ver la tempestad. Es verdad, nosotros muchas veces empezamos a ver la tempestad que nos está rodeando, que el agua entra, que está de tal manera que decimos no, ya no avanzamos más. Ya las fuerzas nos gasta, ya no podemos remar más, estamos yendo contra el viento. Pero tomaron una sabia decisión. Fueron donde el Maestro. Fueron donde el Cristo de la gloria. ¿Y qué Él hizo? Él se puso de pie y reprendió los vientos. Y hizo gran bonanza, dice la Biblia. Así Dios quiere tratar en nuestras vidas. Por más difícil e impetuosos que sean los problemas, los vientos, las tempestades, por más que el enemigo haya tocado nuestra carne, haya tocado nuestros bienes, porque es verdad, muchas veces nos damos cuenta que Dios permite aquellas situaciones, pero recordemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas que nos acontecen nos ayudan para el crecimiento. Y no es que el crecimiento lo da uno, no que el crecimiento lo dan el problema, no que el crecimiento lo da el ministro, lo da aquella persona que aún predica, no. El crecimiento lo da Dios, dice su palabra. Uno es el que riega, uno es el que siembra, pero Dios da el crecimiento. Y Dios utiliza las pruebas, los desiertos, para que nosotros crezcamos, es verdad. Pero hay veces que Dios está esperando que pongamos nuestra confianza en Él. Por eso la oración es algo muy importante. Porque la oración, así como Dios les decía al pueblo de Israel, no pienses en tu corazón que cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la iniquidad de estas naciones Jehová las ha arrojado delante de ti. Muchas veces Dios ve la oración de cada uno de nosotros. Y Dios permite que se hagan cosas maravillosas, pero no por nuestra justicia, no porque mucho lo hacemos, no porque mucho le pedimos, sino porque la misericordia de Dios y para demostrar el poder de Dios lo permite. Porque cuando dependemos de la palabra de Dios, Dios empieza a obrar. Dice en Deuteronomios el capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordene hoy, para que vayáis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuando nuestras obras empiezan a honrar a Dios, cuando dependemos de la palabra de Dios, entonces ahí nos damos cuenta que Jesús dijo: orad sin cesar, orad para que no entréis en tentación. Y cuando nosotros empezamos a honrar su palabra, cuando empezamos a depender de su palabra, empezamos a entender que Dios va a empezar a multiplicar lo que nosotros hacemos. Va a multiplicar las bendiciones, va a bendecir por el camino en el cual andemos. Vamos a ser de bendición en las casas, aún en la calle por donde nosotros andemos. Porque Dios no se olvida, Dios está ahí pendiente. Porque su palabra dice: te haré entender y te haré comprender el camino por donde debes andar. Pero ¿cómo Dios va a hacer comprender aquellas cosas que quiere con cada uno de nosotros si no nos acercamos? Y su palabra dice que Él se acerca cuando nosotros nos acercamos a Él. Que Él está en la puerta, que Él está tocando, Él está llamando. Pero depende de nosotros abrirla. Y la oración abre puertas, como lo decíamos al comienzo. La oración transforma el ambiente. La oración transforma
las circunstancias. Porque lo que el enemigo, lo que el diablo dice muerte, lo que el enemigo, lo que el diablo dice enfermedad, lo que el enemigo dice drogas, alcohol, prostitución. Cuando hay una persona que clama, Dios dice vida. Cuando hay una persona que intercede, Dios dice sanación. Cuando Dios ve una persona que está ahí parada en la brecha por sus hijos, por la juventud, por los ancianos, por los adultos, Dios dice: sanaré su tierra porque se ha humillado delante de mí. Porque cuando uno aflige su corazón y se presenta delante de Dios con manos alzadas, como dice su palabra, con manos santas, Dios empieza a ver que hay sinceridad en su corazón. Dios empieza a ver que no hay egoísmo, sino que el amor de Dios habita en él. Y ahí es cuando nos damos cuenta que la oración puede tanto, que la oración puede tanto, que de una u otra manera Dios perdona. Y cuando Él perdona, los olvida el pecado. Pero muchas veces nosotros cometemos la imprudencia de volver a cometer aquellos errores, de volver a cometer aquellos pecados. Somos humanos, pecamos, caemos y buscamos levantarnos. Pero Dios muchas veces se cansa. Muchas veces Dios está viendo que ya es repetitivo en nuestras vidas. Y cuando nos presentamos en oración, muchas veces Dios gira su rostro. Porque no hemos confiado verdaderamente en Dios. Porque no hemos permitido que Dios venga a nuestros corazones. Porque cuando existe oración, existe cambio. Porque cuando existe oración, existe lectura de su palabra. Como Él dice: come del rollo, vive mi palabra. Su palabra nos enseña que debemos seguir sus mandamientos y muchas veces no lo hacemos. Y Dios está cansado de aquello. Pero Dios nos está abriendo esa oportunidad, nos está dando la oportunidad de que busquemos su presencia en oración. Que busquemos su presencia y que derribemos aquellos altares que el enemigo ha querido hacer en nuestras vidas, en nuestro corazón. La idolatría, tal vez a la persona, tal vez a nuestra familia, a los objetos. Pero Dios quiere intervenir en tu vida. Dios quiere intervenir en cada uno de nosotros. Porque el que reconoce a Jehová, el que reconoce a Dios, el que reconoce que todas las cosas es porque Dios ha permitido, su mente empieza a ser transformada. Su mente empieza a ser transformada. Y ahí es cuando podemos decirle: Señor, he venido a adorarte. He venido aquí a arrodillarme delante del Hacedor. Porque tú eres mi Dios. Porque oveja de tu prado soy. Y ahí es cuando Dios ve un corazón que se humilla. Y ahí es cuando Dios ve un corazón que invoca. Y Él nos dice: me invocarán y yo responderé. Y cuando Dios responde, cuando Dios habla, las cosas se hacen. Cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Cuando Dios habla, las cosas empiezan a ser transformadas. Dios le dijo a Moisés: echa tu vara al suelo. Y esa vara se convirtió en serpiente. Dios le dijo a Moisés: toma la cola de la serpiente. Y la serpiente se volvió vara otra vez.
Y ahí es cuando vemos que Dios hace cosas que son muchas veces imposibles, pero que Dios las hace posible. Muchas veces nos damos cuenta que hay trabajos que tal vez no lo podemos conseguir. Pero cuando empezamos a clamar, Señor, ábreme puertas. Señor, mira, está aconteciendo esto y es la única oportunidad, ayúdame. Y vemos la mano poderosa de Dios, podemos decir, gloria a Dios, porque Dios vive y reina. Porque Dios vive y reina de tal manera que cuando Él interviene las cosas cambian. Pero el problema damos cuenta que cuando Dios quiere cambiar vidas, Él las hace. Él lo hace de diferentes formas, diferentes maneras. Pero debemos aceptar el cambio. Debemos aceptar su transformación. Sin duda, Dios ha sido maravilloso que nos ha permitido examinar un poco qué es la oración. Esa oración que cambia, esa oración que conquista ciudades. Cuando uno tiene un corazón constricto y humillado. Cuando uno lo busca, cuando uno tiene confianza en Dios. Cuando uno honra, aún a través de sus actos, Dios empieza a responder las oraciones. Dios empieza a tratar. Muchas veces Dios llama a nuestras vidas a la oración, pero nosotros no le damos cabida. Sin conocer que a través de la oración nosotros podemos hacer que nuestra familia venga, que nuestro vecino se convierta. No nos damos cuenta que a través de la oración podemos conquistar ciudades, barrios. Y no lo digo en plan gobernista, tampoco político, pero sí almas para Cristo. Pero sí almas que puedan también ver el resplandecer de Dios. Porque cuando el Cristo de la gloria alumbra nuestras vidas mismas empiezan a cambiar. Y todo lo que empezamos a hacer, lo empezamos a hacer para gloria del nombre de Dios. Y las personas dicen, wow, aquel no era el que robaba, aquel no era el que se drogaba, aquel no era el que pedía limosnas, aquel no era el que dormía en la calle, aquel no era el chismoso, aquel no era el que se acostaba con uno y con otro, no era aquel el que hacía tales cosas. Pero ahí es cuando Dios sale y pelea por nosotros. Y ahí es cuando se revela la justicia de Dios. Y ahí es cuando se revela el Cristo de la gloria, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, solamente a través de su palabra, de su presencia, a través de un encuentro con Él, podemos cambiar, podemos ser transformados, podemos ser cambiados. La oración es un pilar fundamental en la vida del cristiano. La oración es algo fundamental en aquellas personas que quieren ver victoria. La oración es fundamental para las familias, para las cabezas de hogares. Es fundamental la oración. La oración es algo fundamental para los jóvenes. La oración es algo fundamental para la niñez. Para que sepamos cómo conducirnos, para que tengamos la sabiduría adecuada para vivir esta vida, vivir en este mundo, pero sabiendo que no somos de este mundo. La oración es tal necesaria en la vida de los adultos, en la vida de aquellos que aún a través de su trabajo pueden predicar el evangelio. La oración es tal que cuando se dé la oportunidad de hablarle al jefe, de hablarle al compañero, tener esa convicción
de que Dios está ahí para respaldar, porque la oración nos prepara, la oración nos fortalece, la oración nos llena de la unción del Espíritu Santo. La oración es tan necesaria para los adultos mayores, para los ancianos, para las personas que de una u otra forma han dado su vida para las cosas del Señor, que de una u otra forma han brindado su apoyo, su ayuda a la visión que Dios quiere hacer. La oración es tal para los ancianos, para saber aún cómo instruir al joven, para saber cómo instruir a sus hijos. La oración es tal aún para los padres, para que sepan qué es lo que deben hacer en el día a día. La oración es tal aún para saber qué es lo que se va a hacer. Dios ha sido grande y maravilloso. Dios ha sido tal que nos ha permitido estar un día más. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no decirle: Señor, aquí está mi vida? Señor, mira, tengo pocas fuerzas, pero sigo aquí, confiando en ti. Señor, las adversidades están en contra de mí. Señor, los problemas me han inundado. Estoy mal, Señor. Estoy debiendo por aquí, estoy debiendo por allá. Señor, aún estoy enfermo de tal cosa. Señor, me duele esto. Está pasando esto, está aconteciendo esto en mi hogar, en mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Señor, se está perdiendo mi parentela. Pero sigo creyendo en ti, porque tú abriste el mar rojo. Y así como abriste el mar rojo, así como tú dijiste a tu pueblo Israel que poseería la tierra prometida, así yo también creo que tú pelearás por mi vida, por mi familia, por lo que está aconteciendo. Y ahí es cuando vamos a ver la manifestación poderosa de Dios. El Cristo de la gloria dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da. El mundo nos ha enseñado, la vida nos ha enseñado que podrá ser muy bonita las cosas, pero es momentáneo. Aún incluso la vida es momentánea. Pero la paz que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da, traen bendición, traen alegría, traen paz. Y esa paz sea con cada uno de ustedes, sea con cada uno de nosotros el día de hoy y en lo que resta esta semana. Es un año nuevo. Este 2025 que sea un año en el cual nos dediquemos a buscar la presencia de Dios. Que sea un año en el cual podamos decir: Señor, voy a cumplir lo que te he prometido. Señor, voy a cumplir, voy a empezar a orar, voy a empezar a hacer lo que tú quieres que haga. Porque cuando yo te honro, porque cuando yo te busco en oración, empiezo a honrarte. Y la palabra de Dios me dice que por los frutos los conoceremos. Que por los frutos conocemos a las personas. El simple hecho de orar transforma, pero el hecho que nosotros empecemos a tomar su palabra y a vivirla, habla más. De nada sirve que las personas nos vean que oramos si nuestros actos niegan a Dios. Entonces Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos enseña y nos dice: volvámonos a su presencia. Dios viene y nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, te agradecemos, amado Dios, por permitirnos meditar en tu palabra, por permitirnos, eterno Dios, escudriñar tu palabra. Gracias, eterno Padre, porque tú has sido bueno. ¿Cómo no agradecerte, eterno Dios, si tú has llegado, amado Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones,
alertarnos, hablarnos, aún, amado Dios, a corregirnos. Pero tú has sido bueno, Señor. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cómo no agradecerte, soberano Dios? Que toda gloria, toda honra, toda alabanza sea para ti. Permítenos, amado Padre, en el transcurso de este día, orar en nuestra mente, en nuestro corazón. Ir, amado Padre, al lugar en donde tenemos preparado para ti. Y conversar un poco más. Y contarte lo que nos ha venido pasando el día de hoy. Es grato y maravilloso, Señor, tu presencia. Te agradecemos, Señor. Te lo agradecemos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas en el día de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Y recordándoles, no se olviden de dar like, no se olviden de compartir su programa de la tarde, Jesús, el camino, la verdad y la vida, para que muchas personas puedan ser edificadas con los mensajes que día a día se van subiendo, que cada día se van meditando. Y no te olvides que también los días domingos tenemos el culto dominical. Lo puedes sintonizar a través de nuestro canal de YouTube Cosefil. O también de lunes a viernes el programa radial Jesús, el camino, la verdad y la vida, a través de Estéreo Matiaví 96.3. Que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Bendiciones. Esperamos haberles sido de bendición y que la paz de Dios continúe en ustedes. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad